bienvenidos a mi canal. Hoy os vengo a traer un vídeo compartiendo mi experiencia viviendo en Hong Kong. ¿Por qué hago esto? Es porque yo en mi cuarto año de la carrera hice un intercambio internacional en Hong Kong. Y la verdad que para mí fue como bastante shock cultural porque no me esperaba nada de lo que vivía ahí y de lo que me encontré. Era muy distinto a lo que me imaginé y demás. Y por ello pues quiero compartir estas experiencias con aquellas personas que igual están planteándose hacer también un intercambio ahí o quieren hacer un viaje o de hecho ya lo han, o pues simplemente por simple curiosidad y, y que lo quieran ver. Entonces, obviamente todo lo que voy a decir ahora son mis propias, son opiniones personales totalmente subjetivas. Así que si os gusta mi vídeo, pues suscribiros a mi canal. Podéis seguirme también a mi Instagram, que lo dejaré por aquí. Y... sí, y si os gusta el vídeo o lo que sea, o queréis compartir conmigo vuestras vivencias personales, lo podéis dejar abajo en los comentarios, que os leeré encantada. Y ahora, pues sí, empezamos con el vídeo. El vídeo lo he dividido en 8 puntos, en los cuales voy a decir 4 puntos como 4 pros y 4 contras. Y creo que voy a empezar con los contras porque quiero que os llevéis como una imagen positiva, una perspectiva positiva de lo que es Hong Kong. Entonces vamos con el punto número 1. Y es que esto es lo que a mí más me sorprendió, ¿vale? Y es que la gente es súper borde, o sea, os lo juro, la gente ahí son súper antipáticos, muy poco empáticos. Entonces yo de verdad que lo pasé fatal con eso. En plan, de hecho, yo y mi roommate en varias ocasiones acabamos casi llorando de la rabia y de la impotencia. Para mí esto fue lo peor, que la gente era muy borde. Vamos, os contaría mil anécdotas de todo lo que me pasó, pero yo creo que es por cuestión de cultura, porque al ir de España, que es un país tan cálido, las personas son tan enrolladas y tan majas, pues la verdad que el contraste se te hace un poco mayor, ¿no? Se te hace muy grande. Entonces yo creo que ese fue lo que más, a mí, lo que más me impactó, vaya. El número punto 2, los espacios en Hong Kong son muy pequeños. O sea, eso supongo que lo habréis visto, ya es algo muy universal. Y es que todos los espacios, lo que son las casas, los alquileres, los apartamentos, los espacios están muy limitados, son muy pequeños. Entonces, eso a mí también me sorprendió bastante porque teníamos, por ejemplo, yo en mi caso teníamos que compartir era un piso, ¿vale? Que se llamaba Student Flat, éramos 6 en la casa y compartíamos 2 habitaciones, es decir, éramos 3 en cada habitación y las 6 compartíamos un mini baño. Entonces para mí eso al principio fue un poco shock y me costó adaptarme porque era un poco raro, ¿no? De pasar de tener un baño privado pues a eso pues es como... Pero bueno, no me voy a quejar porque la verdad que al final la convivencia salió muy bien. O sea, para ser 6 nos la arreglamos genial. Punto número 3 es que Hong Kong en general es una ciudad bastante cara. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor en la comida no lo notas tanto, pero sí que es verdad, por ejemplo, en tema de alquiler es horrible, de verdad. Yo en su momento cuando estaba buscando casa, de lo que me acuerdo, así aproximadamente, échale que son entre 600 a 700 euros por una habitación compartida. O sea, es hiper caro lo que es el tema del alquiler. Pero sí que al final del mes es como que el gasto se te hace muy alto, es bastante elevado, pero por tema de ocio, por tema de todo un poco, ¿no? El transporte público tampoco es que sea muy barato, entonces en general es bastante caro. Y por último, esto es una opinión bastante personal, y es que a mí no me gustó, o sea, me costó adaptarme a lo que es la temperatura y el clima de ahí. A mí me pilló justo en verano y en la época de la temperatura de verano es bastante húmedo y es bastante desagradable la sensación esta de tener la piel pegajosa. Después también lo que es el aire y demás está bastante contaminada, el aire de Hong Kong, y eso pues al principio por ejemplo me dio una reacción alérgica bastante grave y bueno, me costó lo que es adaptarme a eso. Ahora entramos con los puntos positivos y la primera sin duda es que el ambiente es súper internacional. Y de verdad que en Hong Kong vais a encontraros a personas de todas las nacionalidades, de todos los lugares del mundo, gente con diferentes historias, contextos.
Entonces, a mí me parece un sitio de verdad muy internacional. Eso a mí me encanta porque de hecho no sientes que estás sola o lo que sea, porque ahí encuentras a gente de todo el mundo. Aparte de otra cosa es porque ahí todo el mundo habla, al ser una colonia británica, ahí todo el mundo habla inglés. Entonces, no tienes esa barrera de idioma porque ahí en general todo el mundo te va a entender, por lo que es una ventaja ya ganada. Punto número 2 es, es, por supuesto, es la gastronomía. A mí eso ya me conquistó desde el primer día, de verdad. La gastronomía de Hong Kong es tan variada, hay de todo, de verdad, ahí puedes encontrar de todo. O sea, mi motivación del día a día era despertarme y saber que iba a comer ese día cosas distintas. Y eso me hacía tan feliz, os lo juro, era mi motivación. De hecho, yo en Hong Kong no comí ni un día en casa, o sea, no cociné básicamente en casa, no tenía ni sartén. O sea, desayunaba, comía y cenaba todos los días fuera y es que de verdad me encantaba, había tanta variedad, tantas cosas, o sea, de hecho había también, obviamente, comida occidental, había de todo ahí. El punto número 3 son las vistas de Hong Kong, o sea, os lo juro, es flipante, de verdad, las vistas son impresionantes. Vais a ver que tiene un skyline, todos los edificios preciosos, sobre todo de noche con las luces, y tiene como un montón de spots para turistas y demás. Un punto que a mí también, que no lo suele decir la gente, y es que Hong Kong da la imagen, ¿no?, de que es una ciudad así financiera, con un montón de empresas, un montón de edificios elegantes, pero la verdad es que Hong Kong tiene un montón de rutas de senderismo, de naturaleza, pero naturaleza pura y máxima, o sea, es todo montaña, ríos, lagos, todo tan verde, o sea, y no tiene nada que ver con la imagen que da Hong Kong en los medios, o sea, es tanto lleno de naturaleza, de verdad, como que no te lo esperas. Y yo cuando vi toda esa parte que nunca vi antes, a mí sí que me llamó muchísimo la atención y quería descubrirlo más, porque a mí eso sí que me impactó muchísimo y me gustó. Es lo que más me gustó. De hecho, tienen como muchas zonas donde la gente va a hacer camping y tiene múltiples rutas de senderismo y eso a mí en serio me gustó muchísimo. Y por último también, esto es una opinión también personal, es la universidad. O sea, os lo juro, es la mejor universidad que he ido. Bueno, como si hubiese ido a muchas, ¿no? Pero os lo juro, en plan, me encantó esa universidad. Y es que yo me sentía como que en esa universidad viví toda mi vida universitaria que quise vivir aquí y no pude. Que yo iba todos los días animada, me despertaba con ganas de ir a la universidad. Es que mi pasatiempo era quedarme en la biblioteca, porque era tan guay, de verdad. Y me apuntaba a todas las sociedades, a todos los clubs. Es que, os lo juro, la universidad es que era impresionante. A mí me encantó muchísimo la universidad, es que, buah, me flipo, me flipo. Y bueno, y ya concluyo, ya termino mi vídeo con estos 8 puntos. Espero que os haya gustado y que os haya aclarado un poco la imagen de Hong Kong. Obviamente todo esto, ya os digo, opinión personal, lo que yo he vivido, lo que a mí más me ha impactado, lo que a mí más me ha gustado, lo menos, etcétera. Y nada, que si os ha gustado, pues suscribiros a mi canal, dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido. Si queréis ver más, pues también me lo decís. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Home in the morning, I know that you're coming back.